Bueno, el siguiente tema es peritoneo. Entonces, cuando hablamos de peritoneo, vamos a hablar de un tejido epitelial de revestimiento que va a cubrir los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. El peritoneo va a tener dos láminas, una que va a estar hacia la parte de la pared, que sería el peritoneo parietal, y otro que va a estar adherido hacia los órganos, que sería el peritoneo visceral. Entre los dos se va a presentar un espacio, aquí lo vamos a señalar, que ese espacio corresponde a la cavidad peritoneal. Entonces, dentro de ese espacio yo voy a tener unos órganos que son intraperitoneales, que quiere decir que están dentro del peritoneo, y voy a tener unos órganos que van a ser retroperitoneales, que están por fuera del peritoneo. Si yo señalase el espacio, entonces esto que señalo aquí, hacia la parte posterior, sería el espacio retroperitoneal, o sea, lo que no está cubierto por peritoneo. El peritoneo es como el tejido que cubre el corazón, que sería el epicardio, perdón, el pericardio, y el tejido que cubre los pulmones, que sería la pleura. Entonces, el peritoneo va a presentar, este es un corte transverso, unas fascias de coalescencia que lo que van a permitir es que ellos estén sostenidos a través de esas fascias. Aquí, por ejemplo, señalamos el páncreas, que es una glándula anexa, que lo consideran como un órgano secundariamente retroperitoneal, o sea que sí está cubierto por parte del peritoneo, pero está hacia la parte anterior, muy cerca a este órgano que es el estómago. El peritoneo, en relación con la cavidad abdominal, me va a generar unos espacios que lo vamos a llamar omentos. Entonces, vamos a tener dos. El omento menor va a estar relacionado desde la cara diafragmática del hígado hasta la curvatura menor del estómago. Este espacio comprendería entonces el aumento menor. Y el aumento mayor es el espacio o el tejido del peritoneo que se desprende desde la curvatura mayor del abdomen hacia la parte inferior. Y eso sería el aumento mayor. En relación con el colon, vamos a tener unos espacios que se llaman los mesos. Entonces, en relación con el colon, voy a tener el mesocolon, especialmente el mesocolon transverso, que me va a delimitar unos pisos. Sobre él, un piso supramesocólico, que sería aquí, y por debajo de él, un piso inframesocólico. Y en relación con el intestino delgado, voy a tener el mesenterio, o sea que van a ser dos láminas de peritoneo que van a cubrir estas estructuras que están presentes en la cavidad abdominal. Entonces aquí tenemos, esto sería la curvatura mayor del estómago, y esto que se desprende hacia acá es lo que conocemos como el aumento mayor o delantal, así le llaman. Muy bien, aquí tenemos entonces la curvatura menor del estómago, que es esta, que se relaciona con la cara visceral del hígado, y aquí voy a tener lo que conozco como el aumento menor. Entre el duodeno y el hígado va a haber este ligamento
que va a permitir fijar estas estructuras, que se llama el ligamento hepatoduodenal. Y en el aumento menor voy a tener el ligamento hepatogástrico, o sea que va a estar fijando el estómago en relación al hígado. En relación con el peritoneo vamos a tener la bolsa omental. Entonces van a haber unos espacios que se llaman recesos. Esos recesos van a ser sitios o lugares a los cuales pueden llegar diferentes estructuras. Entonces acá tenemos un ligamento gastrolienal, que es un ligamento que va a estar fijando la curvatura mayor del estómago al vaso, que es este órgano. Voy a tener el receso superior. Voy a tener un ligamento hepatoduodenal, que es el ligamento que une el duodeno al hígado. El foramen omental, que es un espacio que va a estar aquí delimitado por este ligamento. Voy a tener acá órganos como la vena cava inferior, que recuerden que pasa posterior al hígado. Y acá voy a tener el receso inferior. Este es el colon. Entonces el receso inferior estaría ubicado entre el borde inferior del páncreas y el borde superior de el colon transverso. Y aquí lateralmente voy a tener el ligamento lieno-renal, que es la relación que tiene el vaso con el riñón. Entonces el peritoneo en relación con el hígado me va a generar un ligamento que se llama ligamento falciforme, que se llama así por su cara visceral. Por su cara diafragmática le voy a llamar ligamento terete del hígado. El peritoneo en la parte superior me va a delimitar un ligamento que recorre toda la cara diafragmática del hígado, que se llama el ligamento coronario, que en relación a los extremos del lobo derecho del hígado y el lobo izquierdo del hígado me va a formar los ligamentos triangulares. Y aquí en la parte superior pues tengo el diafragma. El peritoneo en relación con el hígado, hay una parte de él que no está cubierto, miren. Entonces aquí tengo, a esto le llamamos el área nuda o el área desnuda, que está en la cara visceral del hígado en relación con su lobo derecho y la vena cava inferior. Esto se llama el área desnuda o el área nuda. En relación con el colon transverso, les había nombrado que vamos a tener dos pisos, un piso que se llama supramesocólico, que recuerden que es el espacio del mesocolon transverso, y un piso inframesocólico. Entonces tengo piso supramesocólico, piso inframesocólico. En relación con la pelvis, esta sería una pelvis femenina, esta es una pelvis masculina, vamos a tener unas excavaciones que me va a relacionar dos órganos. Este órgano en la parte posterior es el recto, este es el útero, y aquí va a haber una excavación que se llama la excavación recto-uterina, y hacia la parte anterior voy a tener otra excavación que me relaciona el útero con la vejiga y le denominamos excavación vésico-uterina. En relación con la pelvis masculina vamos a tener solamente una excavación, que es la excavación recto vesical, que es el espacio comprendido entre la vejiga y el recto. El peritoneo se puede inflamar por diferentes circunstancias. Una de ellas es por una apendicitis mal manejada, se colapsa el apéndice, se colmata, se rompe y su contenido es vaciado a la cavidad peritoneal. Aquí vemos una peritonitis purulenta. Esto es una situación de cuidado porque la persona puede generar una falla sistémica y puede perder la vida. Listo, entonces de allí pasamos al hígado. El hígado es la glándula anexa más grande que tiene el cuerpo. Aquí vemos su ubicación espacial en relación con la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Él está cubierto por las costillas que van desde la quinta hasta la 12ª costilla. Va a tener una relación directa con el pulmón del lado derecho.
El hígado, como lo nombramos anteriormente, va a estar dividido por dos lobos que dependen del ligamento falciforme, que me lo divide en su cara diafragmática en el lobo derecho, lobo izquierdo, y en la parte superior decíamos que hay un ligamento coronario que une la cara diafragmática del hígado al diafragma, delimitando en los extremos del lobo derecho el ligamento triangular derecho y al lado izquierdo el ligamento triangular izquierdo. En su cara visceral vamos a tener las siguientes estructuras. Voy a tener lobo izquierdo, ligamento terete, que corresponde al vestigio de lo que era la vena umbilical. Entre el lobo izquierdo y el lobo derecho voy a tener la vesícula biliar aquí presente, y entre los dos, tomando como referencia la ubicación de la vesícula, voy a tener el lobo cuadrado. Hacia la parte inferior voy a tener el lobo caudado, que lateralmente a él voy a tener la vena cava inferior. Tengo un proceso redondeado que se llama el proceso papilar y aquí un proceso que se denomina el proceso caudado. En este punto medio voy a tener estas estructuras que las voy a denominar el ilio o pedículo hepático, que corresponde a, a la arteria hepática propia, a la vena portal hepática y al conducto colédoco, porque aquí ya el conducto hepático común se ha unido al cístico, entonces esto le llamo colédoco. El hígado va a tener unas impresiones en su cara visceral. Entonces miramos, en el lobo derecho tengo la impresión del riñón derecho, la impresión de la flexura cólica derecha sobre la vesícula biliar, la impresión del colon transverso, el duodeno en relación con el lobo cuadrado y la vesícula, el estómago en el lobo izquierdo, el esófago, en la parte posterior, el corazón, en el área desnuda, la glándula suprarrenal derecha, y aquí pues este borde que me delimita el peritoneo. El hígado va a tener una circulación que va a estar dada por la vena portal hepática. Entonces nosotros hablábamos en temas anteriores que la vena portal hepática, que sería esta, tomémosla de esta forma, va a estar conformada por una vena que se llama la vena lienal esplénica y esta vena que es la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior va a drenar a la vena lienal esplénica. Entonces, ¿qué sucede? Esas venas ingresan acá, van a traer la sangre que recogen del intestino delgado al intestino grueso, y aquí dentro van a hacer su proceso, que es de las funciones fisiológicas del hígado, y luego van a salir a través de las venas hepáticas para drenar a la vena cava inferior. El hígado va a tener un sustrato que se llama la bilis. Entonces la bilis va a ser drenada a través de unos conductillos bilíferos, como lo vemos acá, que están dentro del hígado, que luego van a ser conducidos a través de un conducto que se llama el conducto hepático. Entonces yo voy a tener un conducto hepático a este lado, que sería el conducto hepático derecho, y aquí va a tener el conducto hepático izquierdo. Los dos se unen, me forman el conducto hepático común. De la vesícula biliar sale un conducto que se llama el cístico, y la unión del conducto cístico con el conducto hepático común me va a formar el conducto colédoco, que como veíamos en cavidad abdominal, especialmente en duodeno, va a llegar a la papila duodenal mayor. Entonces aquí vamos a tener una vía que se llama la vía biliar, y esa vía biliar tiene que ver con lo que previamente estábamos hablando.
que es un conducto hepático izquierdo, un conducto hepático derecho. Los dos se unen y me forman un conducto hepático común. El conducto cístico deriva de la vesícula biliar, se une al conducto hepático común y me va a formar el conducto colédoco. El colédoco se ubica y se proyecta inferior y posterior a la porción superior del duodeno. Va a llegar y se va a relacionar con el conducto pancreático principal, formando una dilatación que se llama la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater, y va a llegar, su contenido va a ser drenado a la papila duodenal mayor. A esto le vamos a llamar la vía biliar principal. Vamos a tener una vía biliar accesoria, que esa vía biliar accesoria corresponde al conducto cístico y la vesícula biliar. Esta sería la vía biliar accesoria y esta sería la vía biliar principal. Mire lo que les decía: conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, se une con el cístico, conducto colédoco. Colédoco va a llegar acá a la papila duodenal mayor, donde lateralmente va a haber, antes de llegar acá, una dilatación, la ampolla hepatopancreática, donde llega el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. ¿Quién irriga el hígado? Entonces tenemos la arteria hepática común, bueno, la hepática propia, que es una rama de la hepática común, que al llegar al hígado me va a dar las arterias hepáticas derecha e izquierda y me va a dar la arteria cística para irrigar el conducto cístico y la vesícula biliar. ¿Quién drena la sangre? Entonces ya lo habíamos nombrado. Tenemos la vena portal hepática, que es esta, que se forma de la vena mesentérica superior, de la vena lienalo-esplénica que está llegando acá, que entran al hígado y se van a formar las venas, la rama izquierda y derecha, respectivamente de la vena portal hepática, que luego van a salir a través de venas hepáticas drenando a la vena cava inferior. El hígado es uno de los órganos que se puede regenerar. Sin embargo, se puede presentar un tejido fibroso que no le permite cumplir con esa función y a ese le llamamos una cirrosis, que puede estar dada por un alto consumo de alcohol o también por el consumo de medicamentos. El páncreas, entonces aquí lo tenemos, hablábamos de él que tiene una relación directa con el duodeno, entonces va a tener un proceso uncinado. Su cabeza, que es esta, va a tener su cuerpo y va a tener una cola para relacionarse con el vaso. El páncreas va a tener dos conductos, uno que viene en esta vía, que es el conducto pancreático principal, y uno por la parte superior, el conducto pancreático accesorio. Entonces aquí tenemos conducto pancreático principal, aquí tenemos el conducto pancreático accesorio, y que lo que traen ellos es todo el jugo pancreático. El páncreas es una glándula que va a secretar unas enzimas que se denomina insulina y glucagón. El conducto pancreático principal se une al conducto colédoco, forman una dilatación que es la ampolla hepatopancreática y luego drenan su contenido a la papila duodenal mayor. ¿Quién irriga el vaso del páncreas? Entonces la arteria lienal o esplénica, que es una rama del tronco celíaco. Aquí la tenemos. Recuerden que del tronco celíaco voy a tener la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común, luego tengo la arteria hepática propia, la arteria gastroduodenal y unas arterias que van a estar relacionadas con el páncreas y el duodeno. ¿Quién inerva el páncreas? Entonces el páncreas está inervado por de su componente parasimpático por los troncos vagales
posterior y anterior desde el punto de vista parasimpático. Y desde el punto de vista simpático va a estar inervado por los nervios esplánicos mayor que vienen de la cadena simpática torácica.